Vamos a ver ahora tiro vertical y caída libre, que son dos casos particulares de MRV. O sea, los dos son movimientos rectilíneos, porque van en línea recta, pero en este caso, en vez de tenerlos en el eje horizontal, los vamos a tener en el eje vertical. Es cuando tiramos algo para arriba o lo dejamos caer. Y es uniformemente variado, porque la velocidad va a variar, pero la aceleración va a ser siempre la misma. Y la aceleración en este caso es la aceleración de la gravedad para los dos movimientos. Bueno, empecemos con tiro vertical. Para el tiro vertical, cuando tiramos, por ejemplo, una pelota para arriba. Si tiro una pelota para arriba, no sube si yo no le doy una velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial van a tener un valor. Que tiene un valor, me refiero a que te van a dar el valor o te van a pedir que lo calcules. Pero sí o sí no es cero acá, sino que para que suba tiene que haber algo, una velocidad que la haga subir. Y esta pelota empieza a subir y como está subiendo va a tener cada vez menor velocidad. ¿Por qué? Porque se le opone la gravedad. La gravedad es una fuerza debido a la atracción que ejerce la Tierra con los objetos, que la Tierra atrae a los objetos y hace que estos caigan, pero esta pelota está subiendo, entonces la gravedad lo tira para abajo. Y yo lo tiro para arriba. Como voy en contra de la gravedad, acá la gravedad la voy a tomar con un valor negativo. La gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, aunque en esta materia lo redondean a 10. Entonces lo vamos a tomar como 10 metros sobre segundos al cuadrado, pero en cualquier lado lo pueden ver como 9,8 o 9,81, es lo mismo, ¿sí? Da igual. Entonces la gravedad, como la gravedad siempre va para abajo y yo estoy yendo para arriba, la voy a tomar con valor negativo. Bueno, y acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener que esta pelota, cuando llegó a su altura máxima, su velocidad final es 0. ¿Por qué? Porque en un momento, como la velocidad disminuye, en algún momento va a quedarse quieta. Cuando llega a esa determinada altura máxima, que sería cuando después de esa altura empieza a caer, porque ya se quedó sin velocidad, esa es la velocidad final, 0, y esto que tenemos acá lo vamos a llamar altura máxima o altura final. Algunos le ponen en vez de h, i máximo. Como así le poníamos x, de esta forma se le puede poner i o h de altura en inglés, es lo mismo. Bueno, cosas que tengo que saber. A mí me van a dar por ahí como dato solo una velocidad inicial. Yo tengo que saber que la gravedad vale esto y yo tengo que saber que en la altura máxima la velocidad final es 0. Después, caída libre. Supongamos que esta misma pelota llegó hasta arriba y empieza a caer. Eso sería una caída libre. O supongamos que tengo una pelota desde la terraza de mi casa quieta y la suelto. Eso es una caída libre. ¿Por qué libre? Porque no le estoy dando una fuerza no la estoy empujando. La dejo caer libremente. La velocidad inicial entonces acá va a ser 0. ¿Qué puede considerarse que es la velocidad final del tiro vertical? Yo tiré algo para arriba, llego a 0 y empieza a caer desde 0. Pero como va a favor de la gravedad, que la gravedad tira las cosas para abajo, la gravedad la voy a tomar positiva porque va para el mismo lado que yo estoy tomando positivo, que es de acá para acá. Entonces ahí la gravedad la voy a poner como 10 metros sobre segundos al cuadrado. Porque va para mi mismo lado. ¿Y esa gravedad qué va a hacer? Va a hacer que esto empiece a tomar cada vez más velocidad, se acelera cada vez más y llega al suelo con una velocidad final que tiene un valor. Tiene un valor, quiere decir, la puedo calcular, me va a dar un número 10, 15, 50, lo que sea, va a tener un valor determinado. Entonces, nuevamente, esto no me lo van a decir. Yo sé que en caída libre lo tiro desde 0. Y esto tampoco me lo van a decir. Sé que la gravedad de la Tierra siempre vale 10. Positivo si está cayendo o negativo si está subiendo. Bueno, entonces, ¿qué es la gravedad? Es la aceleración, ¿sí? Las fórmulas van a ser las mismas que vimos para MRV, pero en vez de aceleración vamos a estar hablando de gravedad y en vez de posición vamos a estar hablando de altura, pero es lo mismo. Entonces, fórmulas que vamos a usar acá es, primero, para calcular una altura. Nosotros habíamos dicho que la altura es lo que antes era la posición. Entonces, si yo quiero calcular la altura final,
podría calcularlo como la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es la misma fórmula que de mRV, pero poniendo altura y poniendo gravedad. Las fórmulas en realidad son las mismas para los dos. Lo que me cambia es el signo que vos le ponés a la gravedad. Entonces, si estoy en un tiro vertical, le voy a poner menos 10 cuando haga la cuenta acá. Si estoy en una caída, le voy a poner 10. Porque a veces te dan muchas fórmulas, pero en realidad es toda la misma. Y por ahí, cuando más fórmulas tenés, más te confunde. Yo recomiendo usar esta fórmula y ahí ir poniendo 0 a lo que corresponda. Por ejemplo, si estoy en caída libre, la velocidad inicial es 0. Yo sé que acá va a ir 0. Y este término se me va a anular, ¿sí? Esto es lo mismo que escribirlo también así. Variación de altura es velocidad inicial por tiempo más 1/2 por gravedad por delta t al cuadrado. Porque recordemos que si esto lo paso restando, altura final menos inicial es la variación de altura. Entonces, podemos usarla de esta forma. ¿Y qué otra fórmula teníamos? La de velocidad final. Que la de velocidad final en mRV era velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por delta t. Bueno, acá velocidad final va a ser velocidad inicial más gravedad por delta t. En vez de aceleración, gravedad. Lo mismo, en esta fórmula depende qué tipo de movimiento sea. Por ejemplo, si para el tiro vertical, como la velocidad final es 0, acá le pones 0, pones el valor de la velocidad inicial y podrías despejar el tiempo, ¿sí? De esta fórmula podés despejar el dato que te falte, sabiendo siempre cuáles son los que valen 0. En el caso de la caída libre, lo que vale 0 es la velocidad inicial. Y después estaba la ecuación antihoraria de la altura, que era la del espacio. Y acá se puede calcular también. Si yo quiero saber la variación de altura, puedo hacer la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Y era 2 por A. Acá es 2 por G. La aceleración es la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿con qué fórmula se resuelve todo? Y con estas. No hay otras que estas fórmulas. Te pueden dar fórmulas más cortas, que sale de tachar ciertas cosas, pero no te conviene, porque no sabes, o sea, la fórmula se acorta, como te digo, si acá le pones 0, esto se va. Pero no siempre, yo no puedo usar la fórmula que resumí para tiro vertical para caída libre, ¿sí? Entonces, lo mejor es trabajar con estas 4 y donde va 0 le vas poniendo 0, depende del caso que vos tengas. Con estas 4 fórmulas se puede trabajar cualquier ejercicio de tiro o de caída. Veamos un caso de cada uno. En el primer ejemplo, una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundos. Ahí me empiezan a preguntar cuál es la altura máxima, qué velocidad tendrá los 0,5 segundos y los gráficos. Bueno, primero es lanzada verticalmente. Cuando diga eso tengo que saber que es tiro vertical. Yo estoy tirándolo para arriba. Me voy a hacer un esquema. Yo lo tiro para arriba, es algo que va a subir, ¿sí? Acá arranco con una altura de 0 y una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Como esto obviamente va a subir, va a llegar a una velocidad final que habíamos dicho que es de 0 en la altura máxima. Cuando yo llegue a la altura máxima, la velocidad final va a ser 0. El único dato que me dan es este, pero yo tengo que saber esto y tengo que saber que acá la gravedad va contra a mi movimiento porque la gravedad hace que la pelota baje, pero yo la estoy haciendo subir. La gravedad va a ser de menos 10. Entonces esos son los datos que tengo. Ahora veo que me pregunta. La primera pregunta es cuál es la altura máxima. Volvamos a las fórmulas de altura. ¿Cuáles son las fórmulas de altura? Esta, que es lo mismo que esto, y esta, si tengo las velocidades y la gravedad. Entonces, ¿cuál puedo usar? Y podría usar esta, si quiero, ¿sí? Porque tengo la velocidad final, que es 0, tengo la velocidad inicial y tengo la gravedad. Entonces, con esa fórmula puedo saber cuál es la altura, cuál es la variación de altura, o sea, desde acá hasta qué altura llegó. Entonces, la variación de altura es la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Reemplacemos.
Velocidad final 0. Velocidad inicial 30 al cuadrado sobre 2 por la gravedad, que la gravedad es menos 10. ¿Por qué menos? Porque voy en contra. Yo estoy subiendo y la gravedad baja. Y acá tengo que hacer 30 al cuadrado, que sería 900. Te quedan las unidades también al cuadrado, metro cuadrado y segundo al cuadrado, porque este cuadrado se distribuye para las unidades y para el número. Ojo que acá queda menos 900 porque este menos está por fuera y es 0 menos los 900, te quedan menos 900. Y abajo te queda 2 por menos 10, que sería 2 por 10, 20, más por menos menos, metros sobre segundos al cuadrado. Y ahora hay que hacer esta cuenta. Si podemos simplificar los ceros, 90 dividido 2 es 45, menos con menos más. Se van segundo al cuadrado con segundo al cuadrado y acá tengo metro al cuadrado y acá metro. Si tengo metro al cuadrado y metro, lo que me va a quedar es que se me va este metro con uno de esos dos metros y me va a quedar metro solo. La altura se mide en metros. Ok. La altura máxima entonces es 45 metros. Bueno, supongamos que me preguntan, acá no lo puse, pero ¿cuál es el tiempo que tardan en alcanzar esa altura máxima? Porque es algo que se pregunta bastante seguido. Bueno, ¿cuál es el tiempo que tardan en alcanzar esa altura máxima? Eso es lo que me pueden preguntar también como el tiempo final. El tiempo que tardó en llegar ahí. Bueno, lo puedo despejar de esta fórmula. Cuando te preguntan el tiempo, de esta fórmula de la de velocidad final. La velocidad final en la altura máxima es 0. Pones acá la velocidad inicial. La velocidad inicial era 30. La gravedad, menos 10. Más, y como la gravedad es menos 10, más por menos queda menos directamente. Y el tiempo es lo que quiero saber y lo voy a despejar. Ojo, acá no puedo restar esto. Separo en términos. Este 30 que está positivo pasa negativo para el otro lado. Me queda menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por t. Dejo la t acá sola. T es lo mismo que delta t, ¿sí? Esto que está multiplicando pasa dividiendo. Me queda menos 30 metros sobre segundos dividido menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Menos con menos es más. El tiempo siempre me tiene que dar positivo, no existe el tiempo negativo. 30 dividido 10 es 3. Se van los metros. Se va un segundo con uno de estos 2 segundos. Y te queda 3 segundos. Ok. Entonces, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima es 3 segundos, si me preguntan. Bueno, ahí sacamos la altura máxima, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Y ahora la B. ¿Qué velocidad tendrá a los 0,5 segundos de haber sido lanzado? Bueno, ¿qué velocidad tendrá a los 0,5? Yo sé que en hacer todo esto tarda 3 segundos. A los 0,5 estaría más o menos por acá. Va a tener una velocidad menos de 30, porque salió de 30, pero no va a llegar a 0 porque 0 era en la velocidad final. Entonces, acá fue disminuyendo. Tengo que pensar qué velocidad va a tener acá. Entonces voy a calcular una velocidad final. Ojo, que ponga velocidad final en la fórmula no quiere decir que sea la velocidad final de cuando llegó a 0. Sino es una velocidad final que la quiero calcular a los 0,5 segundos, ¿sí? ¿Qué velocidad tenía en ese momento, final de ese momento? Uso la fórmula de velocidad final. Velocidad inicial más gravedad por tiempo. La velocidad final a los 0,5 segundos es la velocidad inicial, que es de 30 metros sobre segundos, más la gravedad, que es negativa, por eso pongo menos 10, y el tiempo, que era 0,5 segundos. Porque es lo que quería saber a los 0,5. Y ahora hago esta cuenta. Velocidad final a los 0,5 va a ser. Separamos en términos 30 metros sobre segundos
menos 10 por 0,5. 0,5 es lo mismo que decir un medio, es la mitad. Cuando multiplicas por 0,5 te da la mitad del número. 10 por 0,5 es 5. Se te va este segundo con uno de esos 2 segundos. Te quedaría en metros sobre segundo, porque acá había 2 segundos. Y bueno, la velocidad final, cuando pasaron 0,5 segundos, es 30 menos 5, 25 metros sobre segundos. 25 metros sobre segundos, entonces es la velocidad final. ¿Tiene lógica? Sí, porque yo partí de 30 y tardé 3 segundos en llegar a 0 de velocidad. Así que tiene lógica que por acá, a los 0,5 segundos, o sea, medio segundo, haya tenido una velocidad de 25. ¿Por qué? Porque fue disminuyendo la velocidad hasta que llegó a 0. Bueno, esto es un ejercicio entonces de tiro vertical. Nos quedaría ver el gráfico, ¿sí? Tenemos que graficar la velocidad en función del tiempo, la altura en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Bueno, veamos. La velocidad en función del tiempo. Tengo que hacer el tiempo en el eje X y la velocidad en el eje Y, siempre aclarando unidades. Metros sobre segundos, tiempo en segundos. ¿Y cuánto tiempo tardamos en llegar a la altura máxima? 3 segundos habíamos calculado. ¿Y cuál es la velocidad final en la altura máxima? La velocidad final en la altura máxima es 0, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que volcar eso en este gráfico. La velocidad inicial con la que la lanzaron era 30 metros sobre segundos. O sea, yo sé que en tiempo 0, cuando yo la lancé, digo ya lo lanzo, tiene 30 metros sobre segundos. O sea, estoy acá, tiempo 0, velocidad 30. Pasaron 3 segundos y la velocidad llegó a ser 0. ¿Sí? Entonces tengo que hacer ahí el gráfico. Es como el gráfico de velocidad con aceleración negativa en el MRV. Es igual. Donde acá la aceleración es la gravedad. Es aceleración negativa, gravedad negativa. El gráfico me queda para abajo. Esto es un gráfico de tiro. Estoy lanzando desde 30, va disminuyendo su velocidad hasta que al cabo de 3 segundos llegó a ser su velocidad 0. Disminuye la velocidad. Altura en función del tiempo. Bueno, ¿cuál era la altura máxima a la que habíamos llegado? La altura máxima nos había dado los 45 metros. Entonces, ahí ¿cómo hacemos? Lo mismo, altura en función del tiempo. El tiempo que tardó en llegar a la altura máxima eran los 3 segundos. La altura máxima alcanzada son los 45 metros. Acá pongo altura en metros. Bueno, quiere decir que en tiempo 0 estaba a 0 de altura. En tiempo 3 segundos llegué a 45 metros. ¿Cómo voy a unir esto? No lo uno recto, porque esto es un MRV, es un caso particular de MRV. Hago el gráfico como MRV. De aceleración negativa, porque es gravedad negativa. Esto es así. Cada vez que pasa el tiempo, la aceleración, la velocidad es cada vez menor. Por eso, hasta que llega a 0 a la altura. Por eso se unía con una curva así. Recordemos que aceleración negativa era así y en positiva era como una U. Como acá está gravedad negativa, me queda de esta forma. Cada vez que pasa más tiempo, recorre menos espacio porque se está frenando esa pelota que yo tiré. Y bueno, me faltaría el de aceleración en función del tiempo. Que la aceleración, ¿qué dijimos que era? Dijimos que era la gravedad. Entonces, siempre es la misma la gravedad. La aceleración es constante, el gráfico de aceleración, en metros sobre segundo al cuadrado. Y vale 10, porque la gravedad es de 10. Bueno, esa es una línea recta en 10. Bueno, era menos 10, ahí me equivoqué. Esta sería cuando lo tirás con 10 positivo. Si fuese una caída. Entonces este no. Menos 10 sí, porque era aceleración negativa. Ahí. Una línea recta en la que sea. Esta línea que había hecho acá sería si la gravedad fuese positiva. Lo hacía acá cuando tirábamos para algo para abajo. Como este la tiro para arriba, voy en contra de la gravedad. Es una línea recta en 10. Bueno, ahí tenemos entonces los gráficos para el tiro vertical y ahora vamos a ver otro ejercicio de caída.